Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Tú eres bueno, Padre. A ti te necesitamos en estos momentos, Señor. Padre, utiliza este lugar. Padre, llévanos a toda verdad, Señor. Que sea tu palabra la que nos hable. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que restaure, Señor, en este momento. Padre, salva en el día de hoy. Sana en el día de hoy. Toma tú el control, Señor. Aquí estamos, Padre. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, enséñanos a recibir y te doy gracias. Amén. Amén. Empecemos. Y me gustaría empezar con un versículo que nos va a mostrar, que nos va a enseñar lo imposible que es a veces seguir, avanzar, predicar, declarar la verdad, sin antes detenernos, aunque sea un instante, para adorar. Para decirle al Señor, Señor, tú eres la razón, tú eres el porqué. Lo que sé, lo que hago es porque tú me lo has dado. Y lo que no sé o no entiendo, eso solo muestra tu poder. Solo muestra que eres Dios, que tu grandeza no se puede contener. No hay manera. Y es que, mis hermanos, hay momentos donde a veces es imposible seguir, donde nos damos cuenta que es imposible perder la oportunidad de ver y no admirar y no inclinarnos a adorar a nuestro Dios. Y eso fue lo que el apóstol Pablo sintió. Él, en medio de su carta, en medio de su explicación de cómo Dios nos salvó, de lo que hizo por los judíos y por nosotros, que no éramos su pueblo, él, en medio de todo eso, se detiene y lo exalta. Lo exalta porque sabe que hay momentos donde ya no hay palabras ni respuestas, donde la prédica acaba y lo único que queda es ese asombro, esa admiración, ese deseo de contemplar a nuestro Dios, de deleitarnos en lo que Él es. Así como lo vemos aquí. Miren lo que dice Romanos 11:33. Romanos 11:33. Amén. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables, incomprensibles. En otras palabras, Pablo declara que el plan de nuestro Dios es tan perfecto que de alguna manera podemos conocerlo, sí, está aquí. Pero entenderlo por completo, no. Aún nos falta. Y eso lo asombra. Él se asombra porque, a pesar de ser Él, se da cuenta que hay misterios que no puede comprender, que no se pueden descifrar. Y eso es algo que va a pasar, que nos va a pasar. Mientras más caminemos con nuestro Señor, mientras más conozcamos la palabra de nuestro Señor, más nos daremos cuenta de lo poco que sabemos y de lo mucho que dependemos de nuestro Dios. Y creo que de eso se trata. Descubrir cada día lo mucho que el Señor nos ama y hace por nosotros. Y hace para cuidarnos, para consolarnos, para sostenernos. Lo bueno es que cualquiera que decida entregar su corazón a Dios,
puede darse cuenta de eso. No tiene que llegar a ser como el apóstol Pablo para adorar. No tiene que llevar muchos años en el Evangelio para entender que depende de Él. Y es que conocer a nuestro Dios es como una vez alguien lo dijo, es como un mar donde un niño que no sabe incluso nadar se puede acercar. Jugar a la orilla sin temor a lo que le pueda pasar. Refrescarse, deleitarse. Pero también aquel hombre o mujer que ya sepa sumergirse en él, que ya sabe nadar, puede explorar, descubrir su inmensidad, deleitarse aún más, admirar lo profundo que es este mar, un mar que no tiene un final. Y eso es verdad. Por eso el apóstol Pablo decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Cuán insondables, inescrutables. El rey David lo decía de esta manera. Miren lo que dice Salmos 139, 6. Salmos 139, 6. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Y eso es verdad. Esa madurez en el Señor lo hace entender que hay cosas que solo le pertenecen a Él, a nuestro Señor. Y eso es algo con lo que aprendemos a vivir mientras más nos acercamos. Y es que sin duda nuestro empezar es tan diferente. Ese jugar a la orilla del mar sin temor a lo que nos pueda pasar. Ese conocer a nuestro Señor es tan especial. Conocerlo, saber que nos perdona, que nos ama, conocer ese amor, ese perdón. Es todo lo que se necesita para seguir. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, ese niño, ese creyente, crece. Se vuelve un tipo de adolescente, en alguien que se cree fuerte, que cree que todo lo puede. Y lo puede. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Pero después viene esa madurez, ¿verdad? Viene esa madurez, esa fe combinada con las experiencias y las pruebas. Y esa relación, esa sensación de conocer aún más a nuestro Dios. Cuando ya ese caminar se vuelve aún más real, nos damos cuenta que aunque somos fuertes y tenemos fe, aún podemos fallar. Aún nos podemos desanimar. Lo que está a nuestro lado aún nos puede parar, detener. El otro día leía algo acerca de la vida de un hombre llamado David Livingstone, un misionero médico que había dedicado toda su vida a predicar el Evangelio. Había llevado las buenas nuevas a lugares donde era imposible llegar. África era el lugar donde él decía que tenía que estar, que había recibido ese llamado de ir allá y ayudar. Y así lo hizo. Por muchos años dedicó casi toda su vida a vivir en aldeas, en pueblos, en lugares donde había mucha pobreza. Hoy en día podemos saber todo lo que hizo por los diarios que él escribió en casi todos sus viajes y por las cartas que él envió, porque envió muchas cartas desde donde estaba.
Sin duda, un hombre que vivió para servirle al Señor. Sin embargo, en una de esas cartas, él escribió esto. Miren lo que él dijo. Dijo, estoy terriblemente acabado. Apenas puedo poner un pie delante del otro. La fiebre y la disentería me siguen a donde vaya. Estoy reducido a un esqueleto. Por la noche me tiro al suelo y no encuentro descanso. ¿Por qué debería quedarme solo de esta manera? Mi espíritu a veces está abrumado y confieso que he pensado en abandonar la lucha. En otras palabras, ¿por qué debería quedarme aquí? Él se preguntaba. ¿Por qué sigo enfermo sin tener dónde dormir? ¿Por qué vivo así? Él sabía que había recibido un llamado, que tenía que estar ahí, pero no entendía por qué sufría. No entendía por qué había dolor, sufrimiento en el plan de Dios. Un plan que sabemos que es perfecto. Un misterio. Uno de los muchos que encontraremos. No importa los años que tengamos en el Evangelio. Lo muy bien que sepamos nadar. Siempre nos va a sorprender. Nos va a cautivar esa profundidad. Mi pregunta es, ¿nos detenemos a adorar y seguimos? ¿O nos detenemos del todo por miedo a lo que vamos a encontrar? Y de eso hoy les quiero hablar. Porque solo hay dos maneras de reaccionar ante cosas que no podemos entender o explicar. Ante cosas que van a sorprendernos y no va a haber más nada que hacer más que detenernos. Y ahí vamos a tener que tomar la decisión. Y la decisión va a estar en, ¿nos detenemos para adorar y decirle al Señor, Señor, hoy dependo aún más de ti? ¿O nos detenemos para ya no avanzar y cuestionar su plan y quejarnos por lo que estamos viendo o viviendo? Oh, profundidad de las riquezas de nuestro Dios. Ese va a ser el título de la prédica de hoy. ¿Amén? Amén. Oh, profundidad de las riquezas de nuestro Dios. Volvamos a Romanos 11:33. Romanos 11:33 dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Me gusta cómo Pablo no se queda en lo que no tiene respuesta, sino que se enfoca en hacer las preguntas correctas. Y eso es tan importante, ya sea que estemos pasando por algún momento de dificultad, de prueba o de enfermedad. Ya sea que estemos pasando por algún momento donde sintamos que nuestra fe no da más, que no sabemos qué hacer, o cómo levantarnos otra vez, sea lo que sea, hacerse las preguntas correctas, las preguntas que sí tienen respuesta, hará la diferencia. Hará que nos recordemos, lo mucho que dependemos de nuestro Señor, que es a Él a quien pertenecemos, que fue Él el que nos compró, que fue a Él el que le costó nuestra salvación, el precio que pagó, mis hermanos, su sangre. Saber eso, recordar eso, vivir con eso, hace que todo lo demás, todo lo que no podemos entender o explicar, ya no sea una prioridad, ya no sea importante. Es que a veces nos preocupamos de más. A veces nos preocupamos de más.
y lastimamos nuestra fe por querer estar a su nivel. ¿Se imaginan? Y eso no va a pasar. Él es Dios. Sus pensamientos son más altos, sus caminos, ¿cómo nos vamos a comparar? Por eso Pablo se preguntaba, ¿quién conoció la mente del Señor? Y ese puede ser nuestro primer punto. Porque si necesitamos preguntarnos algo, ¿qué mejor pregunta que esa? ¿Qué mejor preguntas que estas, verdad? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Habrá alguien? ¿Alguien de su creación que diga, sí, yo? No, no lo hay. Y está bien. No se trata de llenarnos de conocimiento. No. Sino de seguir a Dios. De confiar en Él. Recuerden lo que pasó en el huerto del Edén. Ese deseo por querer comer del árbol del conocimiento. Ese deseo los llevó a desobedecer, a creer que podían llegar a ser como Dios, que podían estar a su nivel. Pero miren lo que pasó, Génesis 2, 16. Esta fue la instrucción que Dios les dio. Génesis 2, 16. Dice, y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Ciertamente morirás. Esa palabra ciencia en hebreo es da'at y viene de la raíz yadat, que significa conocer, saber, experimentar. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ya sabemos que Adán y Eva terminaron desobedeciendo. Y desobedecieron porque prefirieron escuchar esto que ahora vamos a leer. Miren lo que dice Génesis 3. Génesis 3 del 4 al 5. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este fue el consejo que les dio Satanás. Y aunque mintió, porque sin duda mintió, en algo sí tenía razón. Sus ojos se abrieron para ver, para experimentar lo que es el bien y el mal. Lo triste es que cuando vemos toda esa maldad que hay en el mundo, cuando vemos que nos está yendo bien y después mal, cuestionamos a Dios. Queremos que nos explique por qué hay tanto dolor, tanta aflicción, como si hubiera sido su decisión, su plan. Y no. La decisión la tomó Adán el día que prefirió conocer el bien y el mal en vez de a Dios. La decisión la tomó Adán el día que prefirió conocer el bien y el mal en vez de a nuestro Señor, en vez de conocer a nuestro Señor. Y ahí hay una gran diferencia, mis hermanos. Por eso el cristiano aún puede experimentar el bien y el mal. ¿Por qué? Porque aún estamos aquí. Aún estamos aquí. Y estos dos, esto no es una prioridad. Lo que importa es Dios. Darle a Él su lugar. Conocer a nuestro Señor aún más. A pesar de lo que entendemos o no entendemos, o de lo que vivimos o sufrimos. Y de eso se da cuenta este misionero. Por eso en la carta que escribió, no solamente podemos escuchar su dolor y su queja, sino también esto.
Se los vuelvo a leer. Dice, estoy terriblemente acabado. Apenas puedo poner un pie delante del otro. La fiebre y la disentería me siguen a donde vaya. Estoy reducido a un esqueleto. Por la noche me tiro al suelo y no encuentro descanso. ¿Por qué debería quedarme solo de esta manera? Mi espíritu a veces está abrumado y confieso que he pensado en abandonar la lucha. Sin embargo, cuando recuerdo a mi Señor Jesús, quien no tuvo dónde recostar su cabeza, encuentro consuelo. Si Él pasó por esto, ¿quién soy yo para quejarme? No he hecho ningún sacrificio comparado con Él. Sin duda no estamos a su nivel. Y de eso nos podemos dar cuenta cuando comparamos nuestro sacrificio con el de Él. Cuando comparamos nuestro dolor con el dolor de nuestro Señor. Y me gusta porque a pesar de la queja de este misionero y de la incomodidad en la que está, su fe se puede escuchar. Su fe es incluso más fuerte que él. Él que se sentía débil, ¿verdad? Cansado, sin fuerzas para seguir caminando. Y yo lo entiendo. A veces es difícil. A veces seguir a aquel que nos ha salvado es difícil. Caminar cansa. Y está bien. Se entiende. El cuerpo se cansa. Se enferma. La incomodidad puede hacer sentir a cualquiera mal. Pero nuestra fe se tiene que escuchar. Nuestra fe se tiene que escuchar el día que dudamos. Se tiene que escuchar el día que fallamos. El día que no tengamos incluso dónde descansar. ¿Por qué? Porque nuestra fe es la que nos acerca a Él. Es la que nos mantiene en el camino. La que nos hace seguirlo. Que no se nos olvide lo que Él hizo. El precio que pagó. El dolor que aguantó. El mal que experimentó por causa de nosotros. Por culpa de nosotros. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender ese gran amor, verdad? Segundo punto. Vayamos a la segunda pregunta. Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién fue su consejero? Y este puede ser nuestro segundo punto. ¿Quién? ¿Quién puede decirle al Señor lo que tiene que hacer? ¿Habrá alguien que se atreva a guiarlo, a ofrecerle un mejor plan? Bueno, aquellos que quieran hacer su propia voluntad, quizás. Quizás ellos se atrevan a hablarle así a nuestro Señor. Pero Él no los va a escuchar. Miren lo que dice Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Es su palabra la que permanecerá. Es su plan el que va a funcionar, mis hermanos. Ya sea que nos esté yendo bien o mal. El plan sigue. Lo que nos ha puesto a hacer aún se tiene que hacer. No lo podemos cambiar. Solo nos toca creer y avanzar. Quizás cada paso no nos ayude a entender, pero sí nos acerca más a Él y de eso se trata. No de lo bien que la pasamos o del mal que estamos tratando de evitar, sino de Él, de conocerlo a Él. Miren lo que dice Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Me gusta porque en el caso de David, a pesar de su pecado, a pesar de haber fallado, él no dejó a un lado su llamado, sino que se arrepintió, siguió siendo rey, siguió creyendo en Él, en aquel que puede volver a levantarnos, en aquel que puede perdonarnos, que puede sanarnos. Y eso es importante, mis hermanos. No dejar a un lado nuestro llamado por causa de lo que hayamos hecho o de lo que estemos viviendo o de lo que no entendamos. No dejemos nuestro llamado. Y yo sé que a veces no va a ser fácil, pero Jesús mismo lo dijo. Y es algo que Él nos dejó saber. Miren lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Niéguese a sí mismo, porque ya no se trata de nosotros, sino de lo que Él hizo y de lo que quiere seguir haciendo por medio de nosotros. Es preferible perecer haciendo su voluntad que alejarnos de Él, que tratar de aconsejarlo. ¿Se imagina? Querer cambiar su plan. Vayamos a la tercera pregunta. Romanos 11:35. Romanos 11:35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿O quién le dio a él para que le fuese recompensado? Y este puede ser nuestro tercer punto y último. ¿Quién le dio a él? ¿Quién le ha dado algo si todo es de él? Todo le pertenece a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Y ahí está la pregunta, la acabamos de leer, el 36. Esa es la respuesta a esa pregunta. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué respuesta? Qué importante es hacernos las preguntas correctas. Recordar que le servimos a Dios no por conveniencia, no para sacar algún beneficio o para ser recompensados por nuestro servicio, no, que esa no sea la intención del por qué le servimos a nuestro Señor. Porque en algún momento en el camino nos vamos a encontrar con la aflicción, con la prueba, con el dolor. Y vamos a creer que el Señor nos falló. Y nos vamos a quejar. Y no vamos a querer seguir, avanzar. Y no, mis hermanos, Dios nunca nos va a fallar. Y no nos ha engañado. Jesús lo dijo. El camino es angosto, la puerta es estrecha. Él nunca nos prometió una vida perfecta, no. Pero sí una vida con su presencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y eso hace la diferencia. Y hay una gran diferencia. Porque es en su presencia donde están las fuerzas, la plenitud. La plenitud, las herramientas, todo lo que necesitamos para seguir caminando, para seguir sumergiéndonos en ese mar, deleitándonos.
no en lo que sabemos, sino en poder decir que conocemos a nuestro Dios. En poder decir, no sé mucho, pero sé quién es Dios. Sé que dependo de Él, que Él me salvó, que su gracia se derramó. Y no es eso suficiente, mis hermanos. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo. Por eso Pablo decía, me gozaré en mi debilidad, me gozaré en mi debilidad, porque sé que aún ahí Dios hará algo. Dios actuará. Así que hoy los animo, mis hermanos. Hoy los animo a eso, a no perder ninguna oportunidad. Cada momento es un buen momento para adorar. Amén. Para admirar su grandeza, su belleza, su bondad. No perdamos esa oportunidad. Y si tenemos que detenernos, que sea solo para eso. Para decirle al Señor, Señor, tú eres bueno. Yo confío en lo que estás haciendo. Amén. Se pueden poner de pie. Primera de Corintios 15:10 dice, este es Pablo hablando, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bueno es poder reconocer que lo que tenemos y hacemos es gracias a Él, ¿verdad? A nuestro Dios que nos ha dado tanto y nos cuida, aun cuando nos quejamos. Que el Señor nos dé ojos para ver lo que Él hace cuando no estamos bien, cuando no nos están yendo las cosas como queremos, cuando hay dolor, aflicción. Porque Él obra y lo hace de muchas formas. Solo Él puede convertir lo bueno y lo malo en algo que nos ayude a prepararnos para nuestra eternidad. Y al final, eso es lo que importa.